digamos, el conflicto armado colombiano, partimos de que se reconoce que es una disputa con pues una parte de la política colombiana que de alguna manera llegó a la conclusión que no existía. Y ese es un primer gran debate. ¿Existe un conflicto armado de 60 años? Cada vez más degradado. En todos sus actores, no solamente en uno. En la pluralidad de actores que han ejercido durante décadas la violencia, necesariamente aparece la degradación, porque ningún ser humano se mantiene incólume cuando tiene que vivir su vida 20, 30, 40 años metido entre las armas, usándolas. Eso provoca en cualquier ser humano, de cualquier país, de cualquier lugar, de cualquier cultura, una degradación. Y lo que hemos visto en Colombia es una degradación bárbara, que puede ser peor de ahora en adelante del conflicto armado. Intentó una serie de fuerzas políticas del Estado y del interior mismo de uno de los actores de la violencia, de las FARC, acabar ese conflicto entre ellos. Y la fórmula que escogieron, de acuerdo a lo que yo puedo ver hoy, es cambiar beneficios jurídicos por verdad. Es decir, la fórmula de Sudáfrica. En Sudáfrica no hay nadie preso, ni blanco, ni negro, ni nada de eso. Nelson Mandela era un guerrillero sudafricano marxista, para ponerlo en términos ideológicos, del Consejo Nacional Africano, en épocas de Guerra Fría, y en esas acciones cayó preso, y duró 30 años. En su propia reflexión, muchos otros también al lado de Mandela, llegaron a la conclusión de que mantener una guerra en Sudáfrica por décadas, en un país que es de los más desiguales del mundo, con mucha potencialidad económica, era un suicidio como sociedad. Y su mecanismo de resolver el conflicto, que hoy por hoy funcionó, y podemos hablar ahí de una experiencia cierta, objetiva, funcionó en Sudáfrica, es cambiar beneficios jurídicos por verdad. Y no hay nadie preso. El poder político pasó a los negros, el poder económico se mantuvo en los blancos. Y ahí hay pues cualquier tipo de discusiones, pero ya no son armadas, ya no son violentas. Se resuelven de otra manera, democráticamente. Ese procedimiento de cambiar beneficios jurídicos por verdad sería negativo en Colombia. El argumento que les he escuchado de Paloma y los otros es que genera una desconfianza el que un soldado, ese era el ejemplo hipotético, un soldado, entonces le dicen, está acusado de X hecho, él es inocente, y entonces le va a salir mejor autoincriminarse falsamente e incriminar a otros porque sale libre. Y me ponían el caso, si yo me podía poner en ese, yo jamás me autoincriminaría falsamente. Es más, está prohibido en la Constitución. En todo el procedimiento ordinario penal, autoincriminarse, incluso no falsamente, no es necesario. Yo creo que eso, porque bajo ese argumento que hay, como se cambia beneficios jurídicos que se otorgan por verdad, que es el método sudafricano de la paz, entonces hay un estímulo a contar verdades, entre comillas, falsas, es decir, a contar falsedades, contar de salir libre, de adquirir el beneficio jurídico. Ese es el argumento, la lógica que está detrás de este proyecto. Por eso hay que llevar a los militares, dicen los ponentes, a la cárcel. Yo pondría el argumento con la misma lógica al revés. Y entonces, si se pone un castigo mínimo de cárcel de 5 años a cualquier militar, ¿no se les está incentivando a que no digan la verdad? Porque ¿para qué va a decir la verdad
un militar que esté incurso en algún tipo de delitos de estos del conflicto, si los van a llevar presos? A mí me parece que la misma lógica se invierte, está ahí en el terreno. No habría ningún estímulo para ninguno de los miembros del Estado que incurrieron efectivamente en delitos para decir la verdad, porque de todas maneras van a ir a la cárcel. La filosofía del proceso de paz se transforma, ya no es la sudafricana, ya no es cambiar cárcel por verdad, para ponerlo en esos términos. No, el señor Rito Alejo del Río no va a la cárcel, se dice toda la verdad. Nos molesta que no vaya a la cárcel, queremos vengarnos en él de tal manera que obligatoriamente tenga que estar preso, como sucede en el cono sur después de las dictaduras. Ahí lo vemos en televisión cada de vez en vez, ancianos ya yendo a la cárcel, porque la sociedad no les perdona los hechos cometidos desde la dictadura, y entonces termina construyéndose un sistema que lleva incluso a la cadena perpetua al exmilitar, incurso en dictadura, en delitos de lesa humanidad. ¿Para qué lo hacemos en Colombia? Ese es el camino, una lucha de décadas de esas ONGs, que yo no veo que sean de izquierda, son paraestatales. Todas las ONGs son paraestatales. O de Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas intervino en el proceso de selección de los magistrados de la JEP. Las Naciones Unidas son de izquierda. Totalmente, senadora Cabal, las Naciones Unidas son de izquierda. Pues que estamos es ante, con todo el respeto, una ignorancia histórica. Solo hay dos naciones dirigidas por partidos comunistas: Cuba y China. Cuba y China, y los cubanos tratan de recrear el mercado, y los chinos hace tiempo ya son incluso adalides del mercado mundial. Y los chinos, que yo sepa, nunca se han metido en Colombia desde el punto de vista del conflicto armado, ni les interesa. Con los chinos, senadora Cabal, usted no puede hacer sino negocios. Y se la cobran, porque buenos negociantes sí que son, pero no hacen más que sepamos. El resto de las naciones son capitalistas bajo diferentes alianzas militares de todo tipo, nada que ver con las izquierdas, a menos que pensemos que los países escandinavos, porque son socialdemócratas, entonces son de la izquierda comunista, los escandinavos son enemigos del comunismo. O el liberalismo, entonces los que son liberales son, bajo estas doctrinas anacrónicas de extrema derecha, son aliados de la destrucción de la humanidad porque plantean la libertad. Los liberales no son de izquierda, son de centro, a veces de centro derecha. Entonces, bajo esa concepción se está destruyendo una posibilidad en Colombia, que podamos cambiar verdad por beneficios jurídicos para alcanzar la reconciliación. Yo me encontré, presidente, discúlpeme alguna vez siendo parlamentario o algo así, con un viejo general ya retirado que estuvo incurso en el tema del Palacio de Justicia y a la policía, y estaba con sus nietos jugando, y estaban mis hijos que eran de la edad de los nietos de él, y se pusieron a jugar todos en un saloncito, y a mí me pareció que eso era la paz. Yo después me enteré, porque la hija del general me contó, que era la mamá de los niños, me dijo, él le fue tal, ay, yo dije, miércoles, y nos saludamos de mano. Y yo no creo que ni él sintió odio por mí, ni yo sentí odio por él. Y la paz son esos niños jugando, juntos. Esa es la verdadera paz. La verdad no va a hacer efecto sobre la sociedad presente. Mire, si hay una verdad que dice que un general ordenó botar desde un helicóptero combatientes heridos, una barbaridad, tenga usted la seguridad que la mayor parte de la sociedad dice, bien hecho, la de hoy. Pero la del futuro no, la de nuestros niños no.
esos niños son los que van a ser los beneficiarios de la verdad. Y esa verdad a mí me parece lo sustancial de este proceso de paz. ¿Para qué quieren llevar, señores del Centro Democrático, los militares a la cárcel? ¿Para qué? ¿Para qué los quieren arriesgar o con una pena de 5 años en Colombia mínimo? O, peor, la Corte Penal Internacional juzgando generales de Colombia. ¿Para qué vamos a someter el país a esa indignidad como nación toda? Que ya la tiene la vieja Yugoslavia, Ruanda, Burundi, tribunales internacionales juzgando generales, y no son más benignos, son durísimos. Van a la cadena perpetua. ¿Qué pasa con los generales yugoslavos? ¿Para qué van a llevar a ese riesgo a los generales de Colombia, retirados la mayoría? ¿Para qué? Solo para mantener la idea de que se destruya un proceso de paz. A mí no me parece ese riesgo en este proyecto de ley, sino que me parece mucho más benigno con la historia de Colombia y con nuestras posibilidades lo que hoy existe. Sí, señores, si el general Rito Alejo del Río no paga un día de cárcel, pero dice toda la verdad, bienvenido. Para terminar, señor senador Gustavo Petro. Y si viene aquí, le damos un abrazo, la mano, porque contó la verdad, y esa verdad es fundamental para nuestros hijos, para nuestros nietos, y así cualquier otro de esas personas que incurrieron en esas degradaciones de la guerra. Esa es la base de la reconciliación. Entonces, termino aquí, presidente. A mí me parece que el proyecto quiere asustar la verdad. Crea un estímulo para que actores incursos en la degradación de la guerra no hablen, porque de todas maneras van presos, entonces mejor callar. Y tiene que ver con personas civiles que les da temor la verdad, porque en esto hay que, miren, los militares van al frente de batalla, los guerrilleros van al frente de batalla. Allí en los frentes de batalla se vive una y mil circunstancias dificilísimas, terribles. Pero lo cierto es que quienes ordenan y crean las condiciones para que esos jóvenes terminen en los campos de batalla, odiándose entre sí, nunca son juzgados. Ni en Yugoslavia, ni en Ruanda, ni en Burundi, ni en Colombia, nunca. Se usa a los militares para ponerlos como una especie de, bueno, no voy a poner la palabra, se les usa, se les lleva al conflicto, suceden hechos en medio del conflicto, se degradan. La justicia penal militar terminó ayudando a una degradación en las armas, y cuando viene la justicia, cuando viene el posconflicto, cuando vienen las responsabilidades, los civiles siguen, los que dieron las órdenes reales. Para terminar, señor senador. Siguen incólumes, y los que terminan en las cárceles son los militares que fueron al campo de batalla. A mí me parece que eso es injusto. ¿Por qué tienen que ir a la cárcel? Solo se necesita la verdad, no ir a la cárcel, reconciliarse. Si esa verdad genera responsabilidades políticas, que se generen y se asumen en la historia para no repetirlas, pero no pongan a las fuerzas militares y a sus integrantes como una especie de comodín desechable en donde ya no importa ahora que vayan a la cárcel. Nosotros no queremos que vayan a la cárcel, nosotros queremos que ellos y sus jefes y sus mandos civiles digan la verdad, y punto, como base de la reconciliación.